os vengo a hablar un poco de las generalidades, las definiciones de lo que sería la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten, trigo no celíaca, que ya se ha introducido un poco en la primera genial ponencia del doctor Carlo Catasi, del cual estamos muy orgullosos, como el resto de ponentes también, de que estéis hoy aquí en una jornada que esperamos que sea bastante productiva, sobre todo por el hecho de la multidisciplinariedad que hay en el sector sanitario respecto al diagnóstico de la enfermedad celíaca, ¿no? Tenemos hoy aquí dietistas nutricionistas, tenemos gastroenterólogos, médicos de atención primaria, enfermeros y enfermeras y también farmacéuticos. Así que bueno, voy a comenzar con lo que nos pertoca en mi parte. Hablaré en primer lugar un poco de lo que es la Asociación de Celíacos de Cataluña, de lo que hacemos a nivel rápido desde una entidad sin ánimo de lucro como la nuestra. Definiremos la enfermedad celíaca, que seguramente será una definición que ya escucharemos más de una vez en el día de hoy, la alergia al trigo, la sensibilidad al gluten, trigo no celíaca, y al final haremos un resumen de lo que serían estas tres entidades relacionadas con el único tratamiento disponible, que sería la retirada del gluten de la dieta. Comienzo entonces, en primer lugar, comentando un poco lo que hacemos desde la Asociación de Celíacos de Cataluña. Trabajamos desde el año 1977 y fuimos la primera organización creada en España en defensa de los intereses de las personas celíacas, y fuimos declarados de entidad de utilidad pública en el año 1982. A día de hoy se estima que representamos alrededor de unas 500.000 de personas afectadas por alguna patología relacionada con la ingesta de gluten, no solo en Cataluña, también en Menorca. Y tenemos diferentes proyectos. Seguramente muchos de los proyectos que también hacemos frente en el día a día no aparecen en esta diapositiva, pero bueno, dos de los proyectos relacionados a nivel de seguridad alimentaria que también pueden ser un poco interesantes en el día de hoy sería el proyecto Restauración sin Gluten, que tiene el objetivo de incrementar el número de establecimientos acreditados cuando el celíaco sale a comer fuera de casa. Y por otro lado tenemos el símbolo internacional de la marca Espiga Barrada, que estaría enfocado a la certificación de fabricantes alimentarios para obtener ese símbolo que sobre todo el celíaco conoce y le da un valor añadido que no le da cualquier otro símbolo que se pueda encontrar en los productos sin gluten. Y luego dos de los pilares claves también que intentamos fomentar desde la asociación son la investigación y la divulgación y la formación a profesionales, como la que hacemos en el día de hoy, como la que hicimos en octubre, e intentaremos ir actualizando y renovando cada año. Empezaré, por lo tanto, con la enfermedad celíaca. Nuevamente deciros el tema de la definición, una definición que seguramente escucharéis bastante a lo largo del día de hoy. La celiaquía sabemos que es un trastorno multisistémico, afecta a diferentes partes del organismo, de base autoinmune, de carácter permanente, una enteropatía permanente que en principio no tiene a día de hoy, no revierte, y una vez diagnosticados con enfermedad celíaca, en principio no va a haber revertir este diagnóstico. Se da en personas genéticamente predispuestas, lo que comentábamos antes del HLA DQ2 y DQ8, que después nos comentará también Conchita Núñez, presidenta de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, y está inducido por la ingesta de gluten, provocando una atrofia de las vellosidades del intestino delgado, afectando así a la capacidad de absorber nutrientes de los alimentos y produciendo una serie de signos y de síntomas que pueden afectar a la calidad de vida del paciente. El agente causante de la enfermedad, que muchas veces no se habla de él, es el gluten. El gluten nos lo encontramos en el endosperma, en la parte interior de algunas gramíneas. ¿Y cuáles son estas gramíneas, estos cereales? Entre las más comunes son las que vemos en la tabla, serían el trigo, el centeno, la cebada y la avena. Al lado tenéis en el medio el nombre en catalán y a la derecha del todo el nombre en inglés. Y además también de otros cereales como una variedad del trigo como sería la espelta, un híbrido del trigo y del centeno como sería el triticale, y el camut, que es una modificación híbrida del trigo para mejorar el rendimiento del grano, que también contendrá gluten. Asimismo, el grano del cereal está compuesto por un 15% de proteínas, y a su vez este 15% de proteínas una parte son solubles y una parte son insolubles. Un 85% de esas proteínas son insolubles
Y de ese 85%, un 80% son lo que denominamos comúnmente como gluten. Y el gluten no es, todo el gluten no es la parte tóxica, podemos decir, sino que tenemos una parte no tóxica a la que denominaríamos gluteninas y una parte tóxica a la que denominaríamos prolaminas. Las prolaminas son una secuencia o varias secuencias de aminoácidos que tienen un amplio porcentaje de dos aminoácidos, prolina y glutamina. Y cada cereal pues, tiene un porcentaje diferente de estas prolaminas, como vemos en la tabla. Por lo tanto, podemos decir también que cada cereal pues, puede activar en mayor o menor medida el mecanismo tóxico del gluten en función de la cantidad de prolaminas o la cantidad de epítopos tóxicos que tendría los péptidos o la parte prolamínica del cereal. Cabe destacar también, para acabar, el tema de este elevado porcentaje de estos dos aminoácidos, que son la prolina y la glutamina, en estos epítopos tóxicos. Por lo tanto, volviendo a la enfermedad, exactamente respecto a la patogénesis y a la secuencia inmunológica de la enfermedad, las cadenas de péptidos no digeridas llegan a la pared intestinal del paciente celíaco y tras una deamidación por parte de la antitransglutaminasa 2 cruzan la lámina propia y entran en contacto con las células presentadoras de antígeno y gracias a las variantes genéticas que tan solo tienen las personas celíacas, de las que posteriormente hablarán, pues estas presentarán las células, estas serán presentadas a las células T y el antígeno desarrollando así pues, una sucesión de reacciones proinflamatorias que van a terminar degradando la pared y las microbiosidades intestinales. Se producirá una secreción de citoquinas, una respuesta inflamatoria y una respuesta autoinmune también de la inmunoglobulina A, que producirán la atrofia y los posteriores problemas que se pueden desarrollar en un paciente celíaco. Para que un paciente desarrolle la enfermedad celíaca, por lo tanto, necesitaremos que se cumplan pues, el sumatorio de diferentes factores que jugarán también pues, un papel clave en el diagnóstico de la enfermedad. Esta diapositiva es producto de la jornada del año pasado del doctor Montoro, antiguo presidente de la Sociedad Española de Enfermedad Celíaca, y del primero de estos factores, que nos hablarán también dentro de un rato nuevamente, válgame la redundancia en este caso, es el factor genético. No puedes desarrollar la enfermedad celíaca si no tienes alguno de estos heterodímeros característicos que comentábamos inicialmente. Por otro lado, también tenemos la exposición al gluten, un factor que ya nos ha ido explicando el doctor Carlo Catasi en la ponencia inicial. Pero luego, además, tenemos también otro sumatorio de factores ambientales que pueden ser desencadenantes de la enfermedad celíaca. Los expertos hablan de que el gluten es la bala, pero quien la dispara muchas veces no sabemos lo que puede ser, o puede haber diferentes factores que pueden disparar el diagnóstico o la enfermedad celíaca en sí. Las investigaciones actuales hablan de la posibilidad de que, por ejemplo, diferentes infecciones víricas en edades tempranas pues, puedan desencadenar la enfermedad en individuos predispuestos. También, por otro lado, otros agentes infecciosos que afectan a la microbiota intestinal, modificando la permeabilidad intestinal, pueden hacer que también se desencadene el mecanismo. Y se habla también de que un factor desencadenante puede ser el estilo de vida. Hay estudios que comentan, se han descrito en estos estudios algunas evidencias que muestran cómo el tabaquismo y una dieta baja en fibra y muy elevada en gluten pueden ser también uno de los factores desencadenantes. También los estudios muestran cómo, por ejemplo, el parto por cesárea versus el parto vaginal no tiene evidencias de que pueda ser un factor desencadenante, y el timing de la introducción del gluten en la dieta tampoco se ha descrito hasta el momento con evidencias que puedan desencadenar la enfermedad celíaca. La forma de expresión clínica de la enfermedad celíaca, que seguramente se comentará ahora en las siguientes ponencias, en el caso de los niños se expresa de una forma que llamamos clásica, que en muchas ocasiones los gastros no ven en adultos, y en los adultos tenemos un patrón similar al del síndrome de intestino irritable. Pacientes con dispepsia, flatulencia, cambios del ritmo intestinal, inflazón, dolor abdominal, y esto pues, puede generar finalmente un problema, ya que en muchos casos pues puede ser una dificultad a la hora del diagnóstico.
y por sus semejanzas, sobre todo con otros síntomas de otras enfermedades gastrointestinales que pueden ser comunes, estos síntomas, a los de la enfermedad celíaca. Además, los especialistas también se encuentran con patrones de sintomatología extraintestinal o sistémica, pues como cualquier deficiencia nutricional. Al final, como vamos a tener esa atrofia vellositaria, no vamos a tener la completa capacidad de absorción de nutrientes. La artralgia o artritis, la alopecia, la rinitis o otro síntoma muy definido normalmente en la evidencia científica, pues suele ser también el foggy mind o la mente dispersa. En definitiva, diferente sintomatología recurrente que el médico de atención primaria debe conocer para al final llevar a cabo una correcta derivación y un correcto cribado al gastroenterólogo. En esta diapositiva, que no vais a ver bien aquí, pero bueno, podéis consultarla a través de las presentaciones que están colgadas, tenemos otras enfermedades asociadas, sobre todo enfermedades autoinmunes, y bueno, principalmente destacar que la diabetes de tipo 1 y el tiroidismo de Hashimoto pues son dos enfermedades autoinmunes que se asocian en un amplio porcentaje a la enfermedad celíaca. Y por otro lado también, fuera de las enfermedades autoinmunes, tendríamos la colitis microscópica, que es un signo que se suele detectar en mayor medida en pacientes celíacos. Para acabar con la enfermedad celíaca, de manera rápida, ya que en las siguientes ponencias entraremos en más detalle, hablaremos de las generalidades del diagnóstico de la enfermedad celíaca. En primer lugar, cuando un paciente acude a consulta con indicios de celíaca, el primer punto clave es que esté siguiendo una dieta sin gluten, con tal de evitar falsos negativos, ¿no? Por otro lado, pues se realizan también las pruebas serológicas, para evaluar la presencia, de biomarcadores específicos, como sería en este caso el marcador de la antitransglutaminasa 2, aunque para los pacientes con bajos títulos, de esto entraremos a hablar de ello en unos minutos, este anticuerpo son caracterizados como, cuando tienen estos bajos títulos del anticuerpo, son caracterizados como seronegativos, que es lo que se comentaba antes en la pregunta de Conchita, y se recomiendan revisar los niveles de anticuerpos antiendomisio. Además, se realiza la determinación genética y otro de los puntos clave a la hora del diagnóstico es la realización de la biopsia intestinal, mediante la cual pues, podemos obtener un grado de atrofia de la lámina propia intestinal. No solo es clave hacer una correcta biopsia de la pared intestinal, sino que también jugará un papel muy importante el hecho de la interpretación de esta biopsia. Y por suerte, a día de hoy, la biopsia no es solo una prueba interpretativa y los patólogos también cuentan con métodos cuantitativos como el recuento linfocítico de la lámina propia, que en un rato seguramente hablaremos un poco más de ello. Y por último, si se confirman todos estos indicios de enfermedad celíaca en las pruebas anteriores, se evaluará cómo responde el paciente a una dieta estricta libre de gluten, que es hasta el momento el único tratamiento disponible para la enfermedad. Y de la dieta nos hablará al final de la jornada el dietista nutricionista Cristian Costas. Si se confirman todos estos indicios iniciales, por tanto, tendremos confirmación de que el paciente tiene enfermedad celíaca. Y aún así, pues diversos problemas como la falta de formación específica del personal sanitario de atención primaria, en algunos casos, las listas de espera o incluso la mala praxis del propio paciente respecto al manejo de la adherencia a la dieta sin gluten, pues pueden dificultar en gran medida el diagnóstico. Una vez hemos comentado los primeros aspectos generales de la enfermedad celíaca, pasamos a la alergia al trigo, que es otra de las alteraciones causadas por el gluten. En el caso de la enfermedad celíaca tenemos una respuesta autoinmune mediada por anticuerpos de inmunoglobulina A, y en el caso de las alergias, no solo de la alergia al trigo, sino de las alergias, tenemos una respuesta inmune específica mediada por inmunoglobulinas E. Es una alteración que tiene una prevalencia menor al 1%, aunque diferentes estudios en función del territorio donde se hagan, como siempre, van a hablar de diferentes datos de prevalencia. Y además la literatura científica describe 3 tipos de alergia según la vía de exposición al alérgeno. Tenemos por un lado la exposición por vía de inhalación, que provoca asma ocupacional o también conocida como asma del panadero. Por otro lado, tenemos la alergia por anafilaxia inducida por el contacto directo con el trigo. Y por último, tendríamos la alergia alimentaria, que sería inducida por la ingestión del trigo y afecta tanto
a la piel como al tubo gastrointestinal o a las vías respiratorias. En el caso de la alergia, la patogénesis se describe como una reacción inmediata y mucho más rápida que el mecanismo de la enfermedad celíaca. Cuando el alérgeno llega a nivel intestinal, se produce una reacción de liberación de diferentes sustancias, como la histamina, que produce un aumento de permeabilidad vascular y una secreción de mucosidad que incrementa esta mucosidad a nivel del tracto digestivo, una liberación de proteasas que modificarán la permeabilidad de la pared intestinal y un reclutamiento leucocitario. Y esto se traduce en que se producen estas reacciones, unas reacciones inflamatorias que provocarán una vasodilatación, hipovolemia y la contracción del músculo liso, llegando a provocar un edema de glotis. Y finalmente pudiendo llegar también a provocar un choque anafiláctico. La sintomatología de la alergia, como hemos ido comentando, se puede traducir a nivel digestivo en vómitos y diarrea, aunque también se puede traducir a nivel extradigestivo con dermatitis atópica, urticaria, asma y rinitis. Y la respuesta de los pacientes suele ser inmediata después de la ingesta, sobre todo cuando son respuestas agudas. En el caso de respuestas leves sí que pueden ser respuestas más a lo largo del tiempo. En el caso del diagnóstico de la alergia al trigo, puede diagnosticarse mediante un test rápido de análisis cutáneo de inmunoglobulina E, que seguramente muchos conocéis, o bien también para confirmar el primero de los test rápidos puede hacerse un análisis serológico para cotejarlo el biomarcador del anticuerpo de la inmunoglobulina E. Y por último, dentro de estas tres patologías o de estos tres trastornos, hablaremos de la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Se cree, y ponemos en negrita, aunque no lo veis, se cree que la sensibilidad al gluten trigo no celíaca es una reacción inmunomediada al gluten u otros componentes del trigo, que conduce realmente a la aparición de síntomas intestinales y extraintestinales que mejorarán con la eliminación del gluten o el trigo tras haber descartado enfermedad celíaca y alergia al trigo mediante las pruebas adecuadas, las pruebas que comentábamos anteriormente. Por lo tanto, son pacientes que se autodeclaran como intolerantes al gluten y según lo que se desestimó en su día en el consenso de Oslo, la intolerancia al gluten es un término completamente desestimado, un término que debe desaparecer de las consultas, tanto del gastro, del médico, como del dietista nutricionista. En resumen, lo que tenemos hasta el momento de la sensibilidad al gluten no celíaca, sabemos que es una reacción inmunomediada, sabemos que los síntomas son gluten dependientes o trigo dependientes y que hay que excluir la enfermedad celíaca y la alergia al trigo para poder diagnosticar o mal diagnosticar una sensibilidad al gluten trigo no celíaca. En esta diapositiva tenemos los criterios de Salerno, un grupo de investigadores italianos, entre los cuales estaba Carlo Cattasi. A través de este estudio pues dieron unas herramientas para el diagnóstico de la sensibilidad al gluten trigo no celíaca, que realmente nunca han llegado a ser del todo efectivos, pero sí que detallaron la caracterización de los diferentes síntomas y de los diferentes signos que pueden ser una guía y pueden relacionarse con la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Y entre estos signos o síntomas digestivos pues tenemos la pirosis refractaria a los inhibidores de la bomba de protones, la flatulencia, la dispepsia, los cambios del ritmo intestinal y otros también extraintestinales similares a los de la enfermedad celíaca. De esta manera diseñaron un estudio mediante una prueba de provocación doble ciego con tal de obtener un resultado, y muchos estudios después se han basado en estos criterios de Salerno para la detección, o al menos para hacer estudios de screening de detección de sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Por ejemplo, un estudio que aplicó estos criterios de Salerno y nos han dado unos resultados interesantes en todo lo relacionado al diagnóstico de sensibilidad al gluten trigo no celíaca es el que tenemos en esta diapositiva, de Javier Molina Infante y de Antonio Carocho. En el estudio, que incluyó a 1.312 pacientes con sospecha clínica de sensibilidad al gluten trigo no celíaca, se siguieron los criterios anteriormente mencionados y se obtuvo que un 16% de los pacientes tan solo presentaba síntomas tras la exposición del gluten. Todo esto pues, nos hace indicar, por tanto, que tenemos un diagnóstico incierto de la sensibilidad al gluten trigo no celíaca, como ya nos avanzaban anteriormente, y que tenemos que prestar especial atención a otros componentes de los cereales que puedan causar una reacción o una intolerancia a los pacientes, que quizás no siempre es el gluten, ¿no?
En resumen, en este diagrama modificado del estudio de Javier Molina Infante, que os mostramos anteriormente, se define la enfermedad celíaca y la alergia al trigo como dos entidades cerradas. Por eso la tenemos en los extremos y con mecanismos patogénicos diferentes. Además, dentro de la enfermedad celíaca podemos encontrarnos con otro tipo de enfermedades o con otro tipo de enfermedad, que sería la enfermedad celíaca potencial, que se daría en pacientes que tienen genética positiva, pero la sospecha clínica no termina de ser del todo concluyente. A continuación, el doctor Iván Villar nos comentará un poco más sobre la enfermedad celíaca potencial. Y en medio del diagrama tenemos lo que se puede denominar como el cajón desastre del diagnóstico, que en muchos casos podemos decir que estos son casos clínicos que se presentan con sintomatología similar a la de enfermedad celíaca, pero no cumplen del todo con los requisitos del diagnóstico y pueden terminar con un diagnóstico incierto de sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Los estudios de esta manera también demuestran que dentro de este espectro de diagnóstico incierto pueden estar los pacientes con intolerancia a los FODMAPs, a los fructanos fermentables, y los inhibidores la intolerancia a los inhibidores de la amilasa tripsina presentes en los cereales como el trigo. Respecto a los FODMAPs, hay estudios que demuestran que los fructanos y otros sustratos que son fermentados lentamente por la microbiota intestinal pueden ser uno de los componentes de los cereales que causen esta sintomatología similar a la de la enfermedad celíaca y definida también como dentro de la sensibilidad al gluten no celíaca. Y lo mismo ocurre con los inhibidores de la amilasa tripsina, que son proteínas de defensa que representan el 4% de las proteínas del trigo y puede ser otro de los componentes de los cereales que puede ser el causante de esta sintomatología. Además, los estudios muestran que estos inhibidores de la amilasa tripsina ejercen un efecto activador de la inmunidad innata y producen una posible inflamación intestinal. Por lo tanto, hasta aquí estaría un poco todo lo que sería esta primera parte general de las enfermedades, de la enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten trigo no celíaca y alergia al trigo. Y si tenéis cualquier pregunta que pueda responder, os la responderé, y si no, seguramente después Sergio, Cristian, Conchita nos darán más estrategias, más herramientas para poder responder a esas preguntas que pueden surgir. Buenos días. Cristóbal, felicidades por la ponencia, una introducción muy clara de estas tres patologías. Mi pregunta es, dentro de la Asociación de Celíacos de Cataluña, ¿el mayor porcentaje de pacientes que ustedes tienen son celíacos, sensibles al gluten? ¿Tienen un poco de todo? Porque sí que es verdad que hay un auge importante, ¿no?, en los últimos 10 años de pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca, que como no tienen un claro diagnóstico, ¿no?, acuden a buscar respuestas a las asociaciones, y quería saber un poco qué número de pacientes manejan. Principalmente son pacientes diagnosticados con enfermedad celíaca, pero sí que en muchos casos, como ese primer diagnóstico no tenemos acceso a todos los datos, pues seguramente también haya sensibilidad al gluten no celíaca. Lo que sí que desconozco es si tenemos pacientes con alergia al trigo. Supongo que no haya muchos, pero bueno, a día de hoy contamos con unos 6.000 socios, si no me equivoco. Espero no dar mal los datos, tú igual sabes más que yo. Sí, 6.000 familias socias. 6.000 familias socias y, bueno, principalmente es enfermedad celíaca. Normalmente cuando en una familia hay más de un celíaco, solo tendrían una cuota de socio, y ahí sí que tendrían que presentar los informes de diagnóstico para que nosotros evaluemos el diagnóstico que tienen. Normalmente el mayor porcentaje son diagnósticos de enfermedad celíaca. Gracias, Cristóbal.